Buenas noches a la gente que nos sintoniza. Ya estamos live, compañeros y compañera Marina. Este es el Facebook Live a la Clara número 23 y en esta ocasión tenemos a Marina, quien se ofreció hace unos minutos para transmitir a través del lenguaje de señas este Facebook Live, y estamos agradecidas y agradecidos por ese gesto, Marina. Búsquenla en su página de Facebook, Seiba Interpreters. Ella tiene una compañía desde 2008 para ofrecer estos servicios, así que pueden buscarla por ahí para darle seguimiento. Bueno, buenas noches, Natal, gracias por estar aquí, aceptar la invitación. Muy buenas noches, gracias por la oportunidad y un placer poder conversar con ustedes. Rafa, igualmente, buenas noches a ti, compañero. Bueno, tengo varios anuncios, sobre todo la Claritienda. Este sábado 19 tiene un horario especial, va a estar al aire libre frente a la sede del periódico aquí en Río Piedras, con motivo de las ventas de Navidad, de 11 a 3 de la tarde, y pueden encontrar aquí en la Claritienda desde libros, CD, carteles, camisetas. Y entonces con la compra de $20 o más se les va a regalar un cartel del Festival Claridad. Así que quedan todos invitados e invitadas este sábado 19. Bueno, Rafa, yo quiero empezar, Natal, preguntándote cómo estás. Ha sido una gesta larga y llena de sube y baja, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás en estos momentos? Con mucha energía. Yo ya para esta fecha pensaba que íbamos a estar quizás habiendo tenido la oportunidad de tomar unos días para descansar después de una campaña fuerte, pero literalmente al día siguiente de la elección tuvimos que continuar el trabajo con todo el proceso del escrutinio general y han sido 5 semanas bien bonitas en cuanto a lo que ha ocurrido, porque creo que ha trascendido el tema de la candidatura o del movimiento y me siento contento, con mucha esperanza, con mucha energía, aún dentro de la falta de sueño y descanso, pero muy entusiasmado con todo lo que está pasando en el país. Fuiste, según una de las notas de prensa de uno de los periódicos, la personalidad boricua más buscada por los puertorriqueños en Google. Quizás eso le añade un poco de chispa, pero debes estar agradecido, ¿no? Porque a pesar de todo te siguen buscando. Sí, y más buscado en el buen sentido, para los que no sepan, ¿verdad? No más buscado como fugitivo ni por ninguna connotación negativa. Pero bueno, sí, que qué bueno que la gente se está buscando, ¿verdad? Información y demás, y que más gente conozca de lo que estamos tratando de hacer, no solamente en San Juan, sino en el resto de Puerto Rico. Bueno, Rafa, ¿quieres empezar con el Claro, mambo? sí, hay una película de ciencia ficción de Sudáfrica que se llama, creo que Precinto 52, una cosa así. Y a mí me parece que lo que ha sucedido con la unidad 77, es que se llama, Eso es así. esta cosa de ciencia ficción política, que ha causado tanta confusión, porque todos los días hay una noticia y se mezcla con los números, por ejemplo, de los votos adelantados, los votos añadidos, los votos del extranjero, que según alguna cifra que yo he escuchado, que me parece increíble, es casi 250.000 de votos adelantados, unos 230.000, no sé el número exacto. Yo no estoy muy seguro, pero me parece que en elecciones anteriores eran 10, 20.000 quizás, y ha habido un aumento absurdo. ¿Tú podrías explicar un poco de qué se trata la unidad 77, que es una cosa Como misteriosa para mí? misteriosa. Bueno, en el proceso todos y todas estamos aprendiendo, porque todos los días nos dicen que hay algo nuevo en la unidad 77 y tenemos ¿verdad? Ajustar nuestros cálculos conforme a eso, pero muy directo. El voto adelantado es una modalidad de voto que ha existido en Puerto Rico anteriormente, pero que de cara a esta elección, particularmente por el nuevo código electoral,
se expandieron las categorías de personas que pudieran solicitar el voto adelantado. En elecciones anteriores, el voto adelantado lo conocíamos en, por ejemplo, los famosos encamados, ¿verdad? Personas que por condiciones de salud o demás tenían problemas de movilidad y no podrían el día de la elección trasladarse a votar en un colegio regular, y lo que se hacía era que se iba a su hogar a tomar el voto. Lo mismo también votaban de forma adelantada a personas que por distintas razones trabajaban durante el día de la elección, policías, personal de emergencia, el propio personal de la Comisión Estatal de Elecciones, confinados también. Siempre ha habido una modalidad de voto adelantado, personas que estaban privadas de libertad, y también todo lo que tiene que ver con el voto ausente, personas que por distintas razones se encontraran fuera de Puerto Rico, principalmente por razones de estudio y por razones de trabajo, particularmente en lo que tiene que ver con militares y demás. Eso era lo que conocíamos del voto adelantado, y como tú muy bien planteas, en la pasada elección, en todo Puerto Rico, cerca de 26,000 personas votaron de forma adelantada. En San Juan fueron cerca de 2,000 personas las que votaron de forma adelantada. En esta elección, ese número en Puerto Rico aumentó en 770%, a sobre 200, casi 70,000 personas votaron de forma adelantada. Y en San Juan se autorizaron 19,996 solicitudes de voto adelantado, lo cual representó un aumento de 880%. Muy directo, ¿verdad? En cuanto a la unidad 77, quizás debo comenzar por decir, yo estoy a favor de todo lo que signifique facilitar que las personas puedan ejercer su derecho al voto, como también inscribirse para votar. Por eso he presentado legislación para hacer más fácil el proceso de inscripción, incluyendo que pueda ser un proceso automático cuando uno va a sacar su licencia de conducir, por ejemplo. Así que todo lo que signifique que sea más fácil para que la gente pueda ejercer su derecho al voto, absolutamente a favor. Claro, con las salvaguardas adecuadas para asegurarse que esos votos se puedan emitir de forma correcta, y que no vaya a ocurrir precisamente lo que ha estado ocurriendo. En este momento, el voto adelantado en Puerto Rico y en San Juan obviamente también está dividido en básicamente dos unidades: la unidad 74 y la unidad 77. La unidad 74 es el voto adelantado en la modalidad de precinto. Esas fueron las personas que solicitaron ir a votar unos días antes de las elecciones en un colegio electoral, y fue particularmente el 31 de octubre, ¿verdad? Y personas que cualificaban por cualquiera de las categorías de voto adelantado, que en su mayoría pudieron haber sido personas que tienen 60 años o más, por ejemplo, pues fueron y votaron el 31 de octubre en un centro de votación en su precinto. Todos esos votos están en la unidad 74. Y cada precinto de Puerto Rico, que son 110 precintos, tiene una unidad 74. Y cada precinto de Puerto Rico tiene una unidad 77. En la unidad 77 está el voto adelantado por domicilio, por correo, perdón, de su libertad, que solicitaron el voto adelantado, y del voto ausente. Todos esos están en esa famosa unidad 77. Y de ahí parte el problema. El problema parte de que lamentablemente todas esas modalidades de voto adelantado se unieron en una misma unidad, y literalmente se mezclaron todas esas papeletas independientemente de su procedencia, y eso es parte de la razón por la cual a 5 semanas de la elección todavía no sabemos los resultados. Entonces, el problema de esa mezcla de papeletas se le atribuye realmente a los maletines que extraviados, a Java, ¿cuál es la base de que se hayan mezclado esas papeletas? Bueno, varias cosas. La Comisión Estatal de Elecciones tomó unas determinaciones en cuanto al manejo de este voto adelantado, sobre todo en lo que tiene que ver con el voto por correo, que es el más problemático, porque en el voto por precinto, cuando usted fue físicamente a votar, usted tenía que identificarse, tenía que firmar un libro, tenía un proceso que es como los que fuimos a votar el día normal del 3 de noviembre. En el voto a domicilio, también se supone que hay una salvaguarda, porque usted tenía la oportunidad Se y está se le toma el congelando. voto. Ahí, disculpa.
No te preocupes. Bueno, y les decía que en el voto por correo es el lugar donde hubo la mayor problema y donde hubo el menor control. Buscar procesar una cantidad, ¿verdad?, bastante significativa de sobres que tenían de papeletas de voto por correo. Y ahí fue que entonces, en ese proceso acelerado, se decidieron mezclar todas esas papeletas y eso es lo que, como te decía, que ha provocado parte de la situación que estamos en este momento. Natal, parecería que hubo dos elecciones en Puerto Rico, las elecciones que se llevaron a cabo el 3 de noviembre y unas elecciones que se llevaron a cabo en varios días. Y el problema, digamos, con ambas elecciones es que los porcientos de votación difieren de manera dramática. Es decir, las elecciones estuvieron muy cerradas el 3 de noviembre, pero las elecciones que ocurrieron en octubre y que ocurrieron un poquito antes del 3 de noviembre, las ganó el Partido Nuevo Progresista con un 60%, a veces un 70% de los votos. Eso lleva a uno a pensar que ocurrió algún tipo de, bueno, la palabra es fraude, ¿no? Lo que hemos escuchado a lo largo de las últimas semanas es que parecería que hay fraude. El problema entonces sería probar que existe el fraude. Estoy tratando de unir varias preguntas en una sola, ¿no? Para probar el fraude habría que ir a un tribunal, habría que presentar pruebas. A muchos de nosotros y a muchas de nosotras nos parece que hubo fraude, pero existe la posibilidad de probarlo en los tribunales. Bueno, ¿verdad? El afiche de esta conversación tenía la pregunta de, bueno, ¿quién ganó en San Juan? Y yo estaba listo para contestar, pues, ¿cuál de las dos elecciones, verdad? La que ocurrió el 3 de noviembre de cara al sol cuando fuimos a votar los que participamos ese día, o la que ocurrió unos días antes del 3 de noviembre con el voto adelantado. Como usted bien plantea, en la del 3 de noviembre, este servidor obtuvo el 38% de los votos, el senador Romero obtuvo el 34% de los votos, superando al senador Romero por cerca de 4.330 y pico de votos. En lo que se reportó inicialmente en cuanto a voto adelantado, el senador Romero casi obtuvo el 50 y pico por ciento de los votos y este servidor obtuvo cerca del 10% de los votos, y ahí es donde entonces se compensa la ventaja que este servidor sacó el día de las elecciones. ¿Qué es lo que ha ocurrido desde días antes de la elección con el voto adelantado, durante la elección y después de la elección, y por qué esas irregularidades nos pueden llevar a una conclusión u otra? Primero, en cuanto a una cantidad significativa de casos de personas que te dicen, yo no solicité el voto adelantado, pero cuando fui el día de la elección a votar, me dijeron que yo aparecía en una lista de excluidos porque supuesta y alegadamente había solicitado el voto adelantado. ¿Qué quiere decir eso? Que alguna persona pudo haber solicitado el voto adelantado por ese individuo y hay que buscar qué ocurrió con ese voto adelantado. Si en efecto la persona votó, si no votó, ¿cómo fue? Así que en el proceso de solicitud ya habían unas irregularidades. Posteriormente, en el proceso per se de votación, cosas que se han identificado. Personas que aparecen votando en distintas categorías de voto adelantado. Podría ser que votó por correo y que también se presentó a votar en el precinto de forma adelantada. O personas que aparecen votando de forma adelantada y aparecen votando también el día de la elección, cosa que no se supone que pasara, porque si a usted se le aprobó la solicitud del voto adelantado, usted tenía que ser excluido del listado de electores que podían votar el día de la elección. Y nosotros en este proceso de auditoría que hemos estado haciendo durante el escrutinio, hemos visto una infinidad de casos de personas que salen en la solicitud de voto adelantado y que aparecen también el día de la elección como hábiles para votar. Eso fue que la Comisión Estatal de Elecciones evidentemente incumplió con su deber de depurar las listas, y parte de las razones por las cuales ocurrió eso tiene que ver porque inclusive, y tenemos evidencia documental de esto,
inclusive después de la fecha en que se cerró el voto adelantado, se continuaron autorizando solicitudes de voto adelantado, inclusive luego de que se habían mandado a imprimir las listas de electores del día de la elección. Adicional a eso, luego de la elección y como parte del proceso de escrutinio, lo que hemos identificado es que hay unidades de 77 de San Juan que tienen más papeletas de voto adelantado que solicitudes de voto adelantado. Es decir, que hay más personas votando de las que fueron autorizadas para votar, y también que en el cúmulo de papeletas hay muchos más papeletas que ya están allí contabilizadas de las que se supone que fueran el universo. Digamos el siguiente ejemplo. Se hizo un proceso de contabilizar en la comisión de todos los que votaron en el precinto 1 de San Juan de forma adelantada por correo, en domicilio, ausente o de personas privadas de libertad. Y se dio un número, digamos para propósitos de esta argumentación, que el número son 2.500 personas. El máximo de papeletas que pudieras tener es 2.500 personas por 4. ¿Por qué por 4? Porque ese era el número de papeletas. Ese es dándole el máximo de papeletas. 2.500 por 4 son 10.000. Sabemos que, no es, que en realidad ese número no es correcto, porque tenemos de las actas de nuestros funcionarios que saben que abrieron sobres de voto adelantado por correo que no tenían 4 papeletas, que tenían 2 papeletas, que tenían la municipal y la del plebiscito solamente, supuestamente. ¿Qué pasó con las otras 2? Dios sabe, pero bueno. Vamos a darle el número mayor, 10.000. Se supone que no hayan más de 10.000 papeletas. Y según los números, hay 12.000. Pues, ¿cómo es posible que hayan 2.000 papeletas más de voto adelantado cuando el universo posible eran 10.000? Ese tipo de irregularidades es las que hemos visto también como parte del proceso de auditoría que hemos estado haciendo en la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Y con esas irregularidades se puede certificar un ganador? Tengo entendido que las personas, los comisionados electorales, no todos están de acuerdo con esa certificación, no se puede llegar a un acuerdo. ¿Cómo es ese proceso final? Bueno, lo que pasa es que quien emite la certificación es el presidente. Como ustedes recordarán, en las certificaciones preliminares, las que se dieron el sábado después de la elección, el comisionado de Victoria Ciudadana optó, a mi juicio correctamente, por no firmar las certificaciones por distintas razones, porque en la nueva ley electoral no se contemplaba esa certificación preliminar. La última certificación que se contemplaba era de un segundo anuncio de resultados parciales que se supone que se diera el día después de la elección, antes de las 6 de la mañana, y que la Comisión Estatal de Elecciones emitió desde nuestra perspectiva, ¿verdad?, una certificación para la cual no tenía autoridad para hacer, pero peor aún, con información que le constaba no solamente al presidente de la comisión, sino a los otros comisionados, que era falsa, porque se certificó, por ejemplo, en el caso de San Juan, que se habían escrutado el 100% de los colegios. Eso es falso. No se habían contabilizado el 100% de los colegios porque a 5 días o a 3 días de las elecciones, las actas de la unidad 77 no cuadraban, como tampoco cuadran a 5 semanas de las elecciones, y en aquel momento decidieron patear la lata y decir, como no cuadran, pero... Rafa, desfrízalo. Ah, ya. Esto es... Todavía tendría que hacer varias preguntas sobre cuál es el camino a seguir. O sea, es que esto no tiene por dónde agarrarse. O sea, no cuadran las actas, no cuadran el número de votos con las papeletas. Ahora yo los escucho, discúlpenme. Parece que el internet aquí en Río Piedras me está dando problemas, discúlpenme. Se congeló y en el momento en el que se congeló estábamos aquí todavía diciendo, pero es que esto no tiene sentido. O sea, hay tantas irregularidades que la pregunta sería, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el MBC? Bueno, nosotros tenemos que esperar a que se emita una certificación, y eso es lo que estaba, ¿verdad?, contestando, que el Código Electoral establece que una vez se emite una certificación de elección, se tienen 10 días para recurrir a un tribunal en caso de que se quiera impugnar ese certificado y esa elección. Y por entender, ¿verdad?, que hayan existido irregularidades o demás. Así que por eso es que algunas personas preguntan, bueno, pero si hay tantas irregularidades, ¿por qué no han ido al tribunal?
porque todavía no es el proceso en que se va al tribunal, porque no hay con qué ir al tribunal. Hay que esperar que se emita la certificación y de esa certificación entonces uno recurre al tribunal con los planteamientos, claro, planteamientos que han sido documentados en el proceso de escrutinio que se ha estado llevando a cabo. Nosotros estamos aquí en este momento en nuestro comité en Río Piedras con un grupo de voluntarios que están levantando toda la información de las actas de incidencias que se han trabajado durante este proceso de escrutinio y las estamos documentando para poder compartirlas, y las historias son de terror, de la cantidad de maletines que llegaron sin los sellos, de los maletines que llegaban con 500 papeletas municipales y con 200 estatales y 200 legislativas, de los maletines de los sobres que llegaban con papeletas modelos, de un sinnúmero de irregularidades que las estamos documentando y que fueron parte del proceso que se hace en la comisión y que van a ser parte de la prueba que nosotros presentemos en los foros pertinentes. Sin lugar a duda, todo este proceso lo que ha hecho también es deslegitimizar la comisión, ¿no? El prestigio también, que era de lo poco que nos quedaba quizá como institución más o menos funcional. No sé, ¿qué tendrías que decir sobre eso? Bueno, ¿verdad? Que yo creo que eso en cierta manera era también una ilusión que se le daba al país porque sabemos que también hay una larga historia de cosas que han ocurrido en estos procesos y muchas de ellas que han quedado absolutamente impunes. Y por eso también Victoria Ciudadana en cierta manera ha sido tan criticado. Porque a veces las respuestas que hemos obtenido dentro de la comisión es que así ha sido siempre, ¿verdad? Uno señala algo y bueno, es que así ha sido siempre. Bueno, pues si así ha sido siempre y está mal, pues no hay razón por la cual continúe siendo así. Y bueno, es que ustedes son unos idealistas. No es que somos unos idealistas, es que hay unos reglamentos, hay unas leyes, hay unos manuales y nosotros queremos que se cumplan. Claro, aquí lo que colmó la copa fue que el Partido No Progresista decidió que a 4 o 5 meses de la elección iban a cambiar las reglas del juego por completo, impulsando una nueva ley electoral que no contaba con el consenso de los otros movimientos y partidos políticos. Y yo creo que eso, ¿verdad?, es lo que ha dado paso a esta crisis adicional que estamos viviendo en el país con el tema de los procesos electorales. Y sin duda alguna, independientemente de quién sea finalmente certificado, en este caso como alcalde de San Juan, inclusive si mañana me certificaran a mí como alcalde de San Juan, mi administración municipal va a tener una sombra sobre ella por el proceso tan atropellado que se ha llevado a cabo, que dio paso, ¿verdad?, a que este servidor llegara a la alcaldía, como es lo mismo si ocurriera en el caso del senador Romero. Y es una lástima porque no es, ¿verdad?, lo que necesitamos en este momento para movernos hacia adelante con un nuevo liderato político en este país. Pero ese sabor agridulce parecería no tenerlo Romero porque él ya está casi cerrando la página y que lleguen las Navidades ya y obviando este tema o queriéndolo obviar. Así que esa sensación de agridulce no necesariamente la tiene todo el mundo. Pero ¿cómo pasamos la página, verdad? Es lo que, ¿sabes? Porque yo sé que a mí me encantan las Navidades y yo te digo que yo estoy loco por cuando sea que Wanda diga que se pueda o no, ir a la playa y cuadrar el tan que saqué durante la campaña de estar caminando 4 horas diarias bajo el sol y tengo una marca increíble de aquí hacia abajo. Yo estoy loco por irme a descansar, pero a la misma vez, ¿verdad? Tengo una responsabilidad con este proceso, con que las cosas se hagan bien y en ese sentido, pues voy a llevar esto hasta las últimas consecuencias porque es mi responsabilidad más allá de una candidatura o de un movimiento o inclusive de una elección. Lo que está bien y lo que está mal y hay una responsabilidad de uno de denunciar esas cosas. Natal, hay una pregunta relacionada con lo que está diciendo Natal, de esperar a que la comisión se digne certificar a alguien para entonces ir a los tribunales. Una de las preguntas que hacen en el thread de Claridad es si hay confianza en los tribunales, pensando que los tribunales son parte, ¿verdad?, de la maquinaria del Partido Nuevo Progresista.
Sí, sí, bueno, aquí vamos, ¿verdad?, a hablarle en plata. Cuando uno habla de derrotar el bipartidismo, no nos referimos solamente a las urnas, nos referimos al bipartidismo en los medios de comunicación, sobre todo en los medios comerciales, en el dúo de analistas de un popular, un PNP, y también en los tribunales de este país. Así que nosotros tenemos muy claro a lo que nos enfrentamos cuando vayamos a un tribunal a hacer nuestros planteamientos. Pero eso no quiere decir que los vamos a dejar de hacer, porque aún en ese proceso hay victorias. Inclusive si un tribunal decide, ¿verdad?, de forma partidista, el hecho de que tengan que expresarse sobre un tema bueno, y que se continúen desenmascarando si fuese el caso, pues también yo creo que es importante para el país. Así que independientemente, ¿verdad?, de la confianza que le podamos tener a estos espacios o no, sea un tribunal de Puerto Rico o inclusive un tribunal federal, el completar los procesos y llevarlos a su finalidad y que quienes están obligados a decidir tengan que asumir una postura, yo creo que es importante también como parte de este proceso. Natal, a mí me habían hecho una pregunta previo al live y es con relación a dónde están los comisionados electorales o representantes del PPD o del Proyecto Dignidad ante esta pugna que parecería, ¿verdad?, que es algo, un encontronazo solo entre dos partidos. Los demás partidos no han tenido nada que aportar. No, yo creo que sí, que han habido momentos, ¿verdad?, en donde se han unido reclamos por intereses comunes. En otros momentos, tengo que decirlo, también hay intereses encontrados. Y al final del día, quienes están allí representando a estas colectividades van a velar por los mejores intereses de sus colectividades y eso se respeta. Yo creo que en distintos momentos, tanto el Partido Independentista Puertorriqueño como inclusive el Partido Popular Democrático, en menor grado Proyecto Dignidad ha asumido un rol un poco más de observador quizás en el proceso, muchas veces pues cediendo del lado del presidente de la Comisión de las Elecciones y del propio Partido No Progresista, pero ellos también tienen sus funcionarios allí velando las cosas. Así que yo creo que han habido momentos donde los reclamos han trascendido un partido u otro, y hay otros en donde los intereses están encontrados. Te doy un ejemplo con la Unidad 77. El Partido Popular, por ejemplo, se benefició, ¿verdad? Ellos entienden que se beneficiaron del voto por domicilio, ¿verdad? Del voto adelantado en domicilio. Y ellos entienden que se vieron afectados por el voto adelantado por correo. En el mundo ideal, el Partido Popular haría sus reclamos sobre el voto adelantado por correo, porque es donde están las mayores irregularidades, y dejaría a un lado el voto adelantado por domicilio. El problema que tiene es que como todos esos votos están en el mismo lugar, pues si hace un planteamiento sobre el voto por correo, no lo puede distinguir del voto por domicilio y le puede afectar también a su situación, ¿verdad? Así que por eso es que te digo que hay veces que hay intereses que están en la misma dirección, otros que no, pero lo que es innegable es que el Partido No Progresista para todos los efectos se ha hecho con la Comisión Estatal de Elecciones, y el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones ha jugado un rol vergonzoso en este proceso, como una persona que tiene que estar en una de las dos frentes, como un incompetente que no tiene la menor idea de lo que ocurre bajo su nariz en la comisión que se supone que dirija, o como una persona que es un mentiroso compulsivo por la información que da a los medios del país. En cualquiera de los casos, esta persona es un juez, no solamente presidente de la Comisión de Elecciones, sino en algunos casos regresaría a su sala regular, o inclusive como está puesto para un ascenso para el tribunal apelativo, y deja mucho que desear de la persona que se supone que lidere estos procesos de forma objetiva y de forma transparente. Y el juez y el presidente de la Comisión de Elecciones se ha convertido para todos los efectos en una extensión del comisionado electoral del PNP. Rafa. Estoy mirando preguntas en la página live. Hay una pregunta que me gusta mucho. No recuerdo exactamente en qué año, pero existía el Junte Soberanista, compuesto por usted, la senadora
acabo de nombrar a Alexandra Lúgaro senadora. La compañera Alexandra Lúgaro y Juan Dalmau, sin embargo, me preguntan por qué Lúgaro y Natal no hicieron campaña contra la estadidad en el plebiscito. Bueno, yo creo que la respuesta es bastante obvia en la medida en que se decidió crear un movimiento como Victoria Ciudadana, en donde la posición en cuanto al tema del estatus estaba concentrada en el proceso, que era el de favorecer la Asamblea Constitucional de Estatus como el mecanismo para llevar a cabo el proceso de comenzar el proceso de descolonización de Puerto Rico, y en ese proceso personas que creen en la independencia, como aquellos que creen en la libre asociación, como aquellos que creen en la estadidad, pues iban a tener una oportunidad de hacer sus respectivos planteamientos y de defender la preferencia de estatus que ellos, ¿verdad?, tuvieran. Y dentro del movimiento Victoria Ciudadana es conocido que hay personas que son independentistas, hay personas que son liberacionistas y hay personas que son estadistas. No escuché la última parte, pero entonces partimos de la premisa de que cada candidato tenía la libertad para apoyar o no apoyar una de las alternativas de su preferencia. La posición del movimiento Victoria Ciudadana fue que nosotros... La posición del movimiento Victoria Ciudadana fue que nosotros favorecemos la Asamblea Constitucional de Estatus como el mecanismo procesal para llevar a cabo el proceso de descolonización de Puerto Rico, y que entendíamos que este plebiscito era un plebiscito inconsecuente, y que aquellos que decidieran ejercer el voto por las alternativas que prefirieran, así lo pudieran hacer. Nuestra posición institucional era de rechazo al proceso y de sostenernos en que el mecanismo que favorecemos es la Asamblea Constitucional de Estatus. Natalia, en esa misma línea del referéndum, como también estás diciendo, la publicidad a favor del no fue poca, y sin embargo, cuando vemos los resultados porcentuales, pues no hay tanta diferencia. ¿A qué comentario merece para ti ese resultado del referéndum? Bueno, yo creo que fue una estrategia clara del Partido Nuevo Progresista, que se encontraba en aprietos al punto que tuvieron que cambiar las mismas reglas del juego por las cuales resultaron electos 4 años antes para buscar inclinar la balanza a su favor. Y esto fue un elemento adicional en esa estrategia para buscar movilizar a su base electoral. Y creo que inclusive pues no le salió, porque vimos personas que pudieron inclusive haber votado por la estadidad, pero votaron por otras candidaturas, incluyendo de candidatos independentistas, como fue el caso de la licenciada Alexandra Lúgaro, del licenciado Juan Dalmau, del ingeniero Eliezer Molina. Y en ese sentido, pues me parece que fue un intento del PNP de buscar adelantar no su preferencia de estatus, sino su permanencia en el poder. Y bueno, y pues evidentemente le salió a medias, porque Pedro Pierluisi a todas luces será el gobernador de Puerto Rico a partir de enero del 2021, y eso pues deja naturalmente un mal sabor después del cuatrenio que hemos tenido liderado por el Partido No Progresista. Pero evidentemente tuvo un efecto, no el que ellos deseaban, pero tuvo un efecto de movilizar y de darle una ventaja mínima a la estadidad en este proceso. Rafa, ¿tienes algo más sobre el referéndum? Bueno, visto que el referéndum, yo creo que coincide la mayoría del pueblo de Puerto Rico que el referéndum no tiene ninguna importancia, que es un ejercicio que, como muy bien dice Natal, el Partido Nuevo Progresista lo hizo para llevar a su gente a votar, y le falló porque recibieron el menor número de votos que han recibido en su historia. Podríamos pasar de nuevo a las irregularidades en las elecciones, visto el detalle de que más de 250,000 de votos están en esta nebulosa llena de situaciones muy extrañas. No podríamos decir también que no solamente San Juan es una lucha muy apretada y que estas irregularidades deciden en la elección. No podríamos decir lo mismo sobre la gobernación.
Es decir, hay tantos votos irregulares, digamos, que podríamos conjeturar que es posible que hasta la gobernación podría estar en entredicho, me parece. No sé si estoy exagerando, Sí, sí. Sí, el problema que tenemos, Rafa, es que por todas las irregularidades que se han visto en la Unidad 77 en San Juan, no hemos salido todavía de San Juan. Estamos a 5 semanas y pico de la elección y todavía no se ha escrutado ninguna, o no se ha atendido durante el proceso de escrutinio ninguna Unidad 77 de los otros precintos. Así que todavía no tenemos esa información adicional que ya tenemos en San Juan con números de dónde están las irregularidades, porque todavía eso no ha ocurrido, pero yo te apuesto lo que sea, que esto no debe ser un asunto exclusivo de San Juan. En el ejercicio inicial que nosotros hemos visto, ya hemos identificado otros precintos fuera de San Juan, en donde la cantidad de papeletas que se reportaron el día de la elección exceden la cantidad de solicitudes que se aprobaron y que nos fueron provistas gracias al pleito que llevamos para que se hiciera disponible esa información. Y yo, ¿verdad? Según los números preliminares, por la diferencia entre Pedro Pierluisi y Charlie Delgado, definitivamente podría tener un efecto sobre esa contienda también. El problema está, ¿verdad? Y yo sé que, no sé si me van a hacer esta pregunta, pero me adelanto a ella. Bueno, pero ¿cuál es la solución, verdad? Porque podemos identificar una cantidad de votos que quizás son votos mal habidos en esa unidad 77, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay tantos otros votos de personas que ejercieron su voto legalmente? ¿Qué va a pasar? Y esa es la gran pregunta que eventualmente va a tener que contestar un tribunal. ¿Cómo tú buscas un balance entre los derechos de los electores que se ven afectados y que se van a ver afectados por este proceso? Porque aún una persona que votó en buena lid, que votó de forma legal, se le está viendo afectado su derecho a ese voto en la medida en que se permiten votos ilegales, porque se está diluyendo el voto de esa persona que votó legalmente. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo digamos, vamos a darle para adelante el casete en San Juan? Vamos a decir que se culmina este proceso y marronean los números allí en la Comisión Estatal de Elecciones y certifican eventualmente a alguien, y digamos que juzgando por sus acciones previas certifican a Miguel Romero, y tenemos el desfase que hemos identificado ya ahora mismo. Ahora mismo hemos identificado que hay cerca de 7,000 papeletas más en la unidad 77 del universo posible. 7,000 papeletas es una cantidad significativa que evidentemente podría cambiar el resultado de la elección, no solamente para el puesto de la alcaldía, sino para otros puestos de representante por distrito, sobre todo en el caso del precinto 3 de San Juan. Se hacen esos planteamientos en el tribunal. ¿Y qué el tribunal va a tener que decidir? Bueno, ok, hay 7,000 papeletas aquí que no sabemos de dónde salieron, que son posiblemente papeletas irregulares. ¿Y qué hacemos? ¿Descartamos esas 7,000 papeletas? Pero ¿cómo las distinguimos de las otras que se votaron de forma legal? ¿Qué se hace? ¿Se les restan? ¿Se invalida toda la unidad? Ese tipo de decisión es la que tendrá que tomar un tribunal, y tenemos algunos precedentes, como fue el caso de Granados Navedos y Héctor Luis Acevedo, en donde se inventaron una fórmula de proporcionalidad que, digamos que en un maletín de 100 papeletas se identificaron 15 que eran malas, pues se les restaron a las 100, quedan 85, y esas 85 se dividen entre los candidatos de forma proporcional. Pues eso está chévere para un maletín de 100 papeletas, pero aquí mezclaron todas las papeletas, así que ya no es un maletín ni dos, es que la unidad 77 es la unidad 77 del precinto 1 de San Juan, y hay miles de papeletas. Entonces, ¿cómo tú vas a hacer ese ejercicio? ¿Y basado en qué proporción? ¿En la proporción del día de la elección o en la proporción de lo que era supuestamente el comportamiento de esa unidad? Son muchas preguntas que yo honestamente, y lo tengo que decir, ¿verdad?, con total sinceridad, no tengo la respuesta, y no hay soluciones bonitas a un problema horrible que se ha creado por falta de transparencia y por personas que honestamente me parece que están dispuestas a cualquier cosa con permanecer o quedar o llegar al poder, y eso pues será lo que tendrá que pasar el juicio, eventualmente un tribunal. ¿Y hay alguna fecha acordada para que estos procesos terminen, o esto se ha ido moviendo con el paso de lo que ha ocurrido?
Bueno, depende. Si nos dejamos llevar por lo que dice Miguel Romero y el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, pues todos los días lo van a certificar. Y llevan en ese anuncio todos los días. Y ayer lo iban a certificar, y el día anterior, y el día anterior, y el escrutinio se iba a acabar hace 3 semanas. Pero aún para personas que son tan faltas de moral y de ética como son esos lideratos del PNP y el propio presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, aún esas personas se tienen que sonrojar un poco y tienen que por lo menos hacer un mínimo necesario para que los números tengan una apariencia de certeza. Y en las condiciones actuales, sencillamente no hay forma de que de una forma semicreíble ellos puedan reportar esos números sin que la gente diga, pero ven acá, ¿cómo es esto posible? O sea, ¿cómo tú estás certificando a alguien cuando tienes un entuerto de 2,000 papeletas en un precinto, de 3,000 en otro? ¿Me entiendes? No, entonces, hasta que no se resuelva eso, no se van a poder mover y lamentablemente pues estamos a ya 5 semanas y pico de la elección. Y lo que han hecho, déjame aprovechar para decir esto, porque sé que algunas personas han escrito sobre el particular. Como ellos no pudieron cuadrar los números de las actas durante este proceso de escrutinio de la unidad 77, como llevaban ya casi 1 semana y pico en donde el escrutinio general lo que reportaba era que este servidor tenía una ventaja en momentos de 2,500 votos, en momentos de 1,500, se desesperaron y dijeron, tenemos que cambiar la narrativa pública. Y aun cuando no tenían actas contabilizadas, cuadradas, no habían completado el proceso que ellos mismos habían establecido, decidieron informar resultados. Y los resultados que informaron fueron simple y sencillamente los mismos de la noche de la elección. Así que ni siquiera hicieron un proceso de escrutinio, porque para ellos era más importante informar unos resultados que pusieran al senador Romero adelante con tal de controlar la narrativa pública, de que esto es un asunto que ya está resuelto, de que aquí lo que hay que hacer es conceder la elección y aceptar que San Juan eligió brillar, lo que sea que eso signifique, y que lo que tenemos que hacer es pasar la página. Y ese es el problema que tienen. Claro, llevan ya yo no sé cuántos días en ese tajo, y todos los días Miguel Romero sale en una conferencia de prensa, o Kit Cajita, o el presidente de la Comisión de Elecciones diciendo que hoy es el día que me van a certificar, que hoy es el día que vamos a certificar. Y por lo menos hoy, a 10 de diciembre a las 8 de la noche, no ha ocurrido, y lo veo muy difícil que ocurra si hacen las cosas como se supone. Así que no hay fecha, y te tengo que dar un dato histórico. Yo estaba leyendo los otros días un artículo de revista jurídica del profesor de constitucional de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, José Julián Acosta, que hablaba, ¿verdad?, del caso de Granados Navedos y de Héctor Luis y de lo que él entendía que debió haber ocurrido en ese momento, que era una nueva elección. Y yo no me había percatado que es verdad que en esa elección del 88, el ganador de la elección a la alcaldía de San Juan se supo finalmente 1 año y medio después de la elección, que fue cuando se completó el proceso judicial. Yo no estoy anticipando que vamos a estar 1 año y pico sin saber a ciencia cierta quién es el alcalde de San Juan, pero como he dicho desde el primer día, esto va a ser un proceso largo y en el cual ninguna de las partes va a salir satisfecha. Pero entonces, ¿qué pasaría si llega el 2 de enero y no hay nada final? Que el 2 de enero se supone que se asuman, ¿verdad?, oficialmente las candidaturas. En el caso de lo que ocurrió en el 88-89 con Héctor Luis y Granados Navedos, el tribunal concedió un remedio provisional de que Héctor Luis estaría ejerciendo el cargo de alcalde durante el proceso, y así fue. A mí no me extrañaría, ¿verdad?, que algo así ocurriera. Claro, es problemático porque todo estuvo a la merced de la comisión y de cómo el presidente de la comisión decidió informar los resultados. Digamos, por ejemplo, que el presidente de la comisión hubiese seguido las instrucciones que él mismo estableció para informar los resultados de la unidad 77 y por lo tanto no podía informar los resultados que informó, y por lo tanto este servidor estaría todavía adelante en este momento como estuviéramos hablando en esa contienda.
¿Qué pasaría si estamos aquí a 3 semanas de este momento y todavía no han podido resolver el tema de la Unidad 77 y este servidor seguía adelante en la contienda? Le tocaba José Julián Álvarez, discúlpeme, si dije José Julián Acosta, mis excusas. José Julián Álvarez. Si era bisnieto o algo de José Julián. El José Julián JJ, discúlpenme, José Julián Álvarez. Gracias al bufete extendido, como dicen por ahí, que me enviaron un mensaje y me dijeron que dejé el meneo también, pues discúlpenme. Me lo debieron haber dicho ustedes, caramba, es que me emociona. Pero te lo dijeron tarde porque llevamos 44 minutos de live. Coño, pero ay, digo, perdón, pero debieron haber sido ustedes que me dijeran, mira chicos, estate quieto ya, que me tienes mareado. Bueno, yo realmente no lo noté. Así que nada, pues podría significar, ¿verdad? Que se diera un remedio provisional de quién ejerce el cargo de alcalde hasta tanto en cuanto se dilucida esta controversia. Y un tribunal tendrá que decidir finalmente cuál es el remedio, si se pueden salvar esos votos que se emitieron de forma correcta, si no, si lo que procede es hacer una nueva elección. Yo tengo más preguntas que respuestas también en este momento. Daisy Sánchez, la periodista Daisy Sánchez, hizo varias preguntas. Yo he tratado de intercalarlas así en la conversación, pero estamos hablando, en el caso del Movimiento Victoria Ciudadana, de que un partido, por lo menos desde el 68, ¿no? Un partido nuevo coloca 4 legisladores, probablemente 5, en la legislatura. Y una de las preguntas que hace mucha gente es qué tipo de oposición esperan los líderes del MBC con ese grupo, ¿no? del MBC. ¿Qué tipo de oposición, digamos, va a ocurrir ahora en la legislatura? Bueno, obviamente estamos súper entusiasmados con el resultado en cuanto a nuestras candidaturas a la legislatura, no solo porque cuando Eva Prado sea eventualmente certificada representante del precinto 3 de San Juan, se convertirá en la primera representante por distrito de ser electa por un movimiento emergente. Y eso, ¿verdad? Es una historia que va a haber que evaluar con un detalle porque la tenemos que reproducir en el resto del país. Lo que Eva hizo en el precinto 3 de San Juan es simple y sencillamente increíble. Y el tema, ¿verdad? De que hicimos una apuesta de presentar 2 candidaturas tanto a la Cámara como al Senado y esa apuesta pues evidentemente rindió frutos. Y son muchas las razones por eso, y tenemos una delegación y a lo que quiero llegar es eso. No es lo mismo estar solo en la Cámara o en el Senado que contar con una delegación y yo, ¿verdad? Lo veo como una persona que está allí sola, ¿verdad? En ese espacio, pues lo veo con mucho entusiasmo lo que los compañeros y las compañeras van a poder hacer con el elemento adicional de que en el Senado de Puerto Rico, por lo menos al momento que estamos hablando, no hay ningún partido que tenga mayoría, porque el Partido Popular Democrático tiene 13 votos. Se necesitan 14 para tener mayoría en el Senado. Victoria Ciudadana va a tener 2 votos, el PIB va a tener 1, Vargas Vidot 1, Proyecto Dignidad 1 y el restante de los votos del PNP. Eso entonces le da un poder grandísimo a estos grupos de oposición, incluyendo a Victoria Ciudadana, para buscar adelantar una agenda de política pública. Así que no es la tradicional fiscalización solamente de señalar lo que está ocurriendo indebidamente en una administración, como fue mi caso, que con una mayoría del PNP en la Cámara de 34 votos, cuando necesitan 26 votos para aprobar cualquier proyecto, pues importa muy poco lo que pueda pensar este servidor o los proyectos que puedan presentar, porque simplemente no se van a aprobar. Ahora, cuando tienes una mayoría tan pequeña, te permite adelantar política pública, además de hacer el ejercicio de fiscalización con el elemento adicional que el partido que tenga la mayor cantidad de votos, tanto en Cámara como en Senado, al momento no será el partido que tendrá que firmar esos proyectos en Fortaleza, lo cual le añade un elemento adicional de complejidad al asunto. Así que yo espero una delegación que esté activa en la fiscalización, en la presentación de propuestas, en buscar transparentar los procesos de toma de decisiones del Capitolio
y de estar presente en todas las luchas del país en la calle, porque, ¿verdad? Eso es lo que pretende ser nuestro movimiento, no solamente dentro de las 4 paredes del Capitolio, sino en las luchas del día a día de construir desde las bases un Puerto Rico distinto. Oye, Natal, al margen de la reforma electoral que se aprobó un poco antes de las elecciones, ¿ustedes podían entrever que esto iba a ser tan difícil? No sé, se lo planteaban, hasta dónde podía llegar esa Sí, bueno, imposición. sí, sabíamos que con el tema de la reforma electoral, ¿verdad? Habían unos puntos particulares que abrían el espacio para todo esto. El voto adelantado, por ejemplo, o sea, nosotros lo planteamos en las vistas del proceso de evaluación del código electoral, de que estábamos a favor de facilitar que las personas pudieran votar inclusive de forma adelantada, pero que tenían que incluirse en la legislación las medidas antifraude, cosa que evidentemente no se hizo. Así que ellos, ¿verdad? Se sirvieron con la cuchara grande y también de forma acomodaticia, porque aquí hay unos temas súper interesantes de que para algunas cosas el PNP está dejándose llevar por el código electoral que aprobaron, para otras están dejándose llevar por el código anterior. Y eso tiene un efecto también sobre el caso de Victoria Ciudadana y particularmente el tema de la inscripción, que no sé si han seguido esa discusión, pero Victoria Ciudadana en los votos íntegros en la papeleta estatal fue el tercer partido, ¿verdad? Porque obtuvimos, creo que fueron 100 y pico de mil votos íntegros en esa papeleta estatal, que según la definición tradicional de cómo se mantiene la franquicia electoral, ese es el elemento que se utiliza, que se toma en consideración. Pero el PNP en el código electoral cambió esa definición e incluyó otros requisitos de tener X cantidad de candidatos a la alcaldía, de tener, y entonces es una, ¿verdad? Eso va a ser algo muy interesante que va a tener que decidir el tribunal más adelante si la Comisión Estatal de Elecciones decide dejar a Victoria Ciudadana fuera de la Comisión Estatal de Elecciones, porque las reglas del juego la cambiaron después de que se había cerrado el proceso de erradicación de candidaturas. ¿Qué quiere decir eso? Que Victoria Ciudadana estaba imposibilitado de cumplir con los nuevos parámetros para la certificación y para la inscripción según el nuevo código electoral, porque las candidaturas se erradicaban al 31 de diciembre del 2019, el nuevo código entró en vigor en julio del 2020, así que ya Victoria Ciudadana no podía ir para atrás en el tiempo y presentar candidatos a alcalde para cumplir con esta disposición o demás. Entonces, ¿qué va a pasar en ese momento? Se nos va a reconocer nuestra participación en la Comisión de Elecciones como se supone que ocurra conforme a la ley anterior, o van a buscar excluirnos. Y yo creo que, ¿verdad? Dejándonos llevar por la forma en que ha actuado el PNP en relación a Victoria Ciudadana y sobre todo en lugares como San Juan y demás, ellos han concentrado toda su energía en buscar obstaculizar los procesos de Victoria Ciudadana, inclusive con una mayor intensidad o con un mayor nivel de atención que el que le prestan al propio Partido Popular Democrático. Y eso pues es interesante porque yo creo que también habla del temor que en algunas áreas le ha creado al propio PNP la fortaleza que ha mostrado Victoria Ciudadana en este primer proceso electoral. Rafa, quedan 5 minutos. ¿Algo más que quieras ir agregando? Hay varias preguntas interesantes, pero una pregunta que han repetido en varias ocasiones es, dada la circunstancia de que los extraterrestres tomen la unidad 77 y finalmente se certifique a Romero esa hipótesis, ¿no? ¿Qué papel va a desempeñar Manuel Natal en la política puertorriqueña en estos 4 años? Bueno, suponiendo que los extraterrestres hagan eso y que esos mismos extraterrestres luego se muevan y se pongan una toga y sostengan esa misma decisión, pues, ¿qué más que nos toca que encabullar y volver a tirar? Porque los cambios que sabemos que eran necesarios, hoy también sabemos que son posibles. Y independientemente del resultado final,
de lo que ocurre en la contienda en San Juan, obviamente uno viene a esto a dos manos y a buscar que se logre todo. Pero cuando tengamos un tiempo para reflexionar y poder pasar el juicio de que un 3 de noviembre del 2019 estábamos en el Callejón del Carmen en Río Piedras anunciando una candidatura a la alcaldía de San Juan por un movimiento que recién se había anunciado en marzo del 2019 y que un año después ese movimiento esté a 1% de la alcaldía de San Juan, pues, ¿verdad? Es algo de lo cual, conforme a nuestro lema de campaña de que hagamos historia, bueno, hicimos historia, pero esa historia se tiene que salir a construir todos los días y yo buscaré poner mi granito de arena desde el espacio que sea. Y mi compromiso con San Juan y con Puerto Rico no está condicionado al resultado de una elección. Así que digamos que esos extraterrestres vayan al tribunal y resuelvan lo mismo que los extraterrestres de la Comisión de Elecciones. Yo voy a dormir mucho el otro día y un día después voy a estar en la calle visitando, organizando y buscando construir algo que verdaderamente nos represente y que le dé más futuro que pasado a este país. Mira, esta pregunta, y perdona que haga esta pregunta, pero yo sé que la jefa se va a molestar mucho. La jefa es Alina Millán, la directora del periódico Claridad. Luis Ahmed Irizarry pregunta, ¿qué equipo va a ganar en la NBA este año y por qué los Celtics? No tienes que contestarla si no quieres. Wow, Luis Ahmed Irizarry, el estadístico, matemático y músico. Mira, yo estoy más concentrado en el BCN ahora mismo. Gracias, eso me iba a preguntar. Eso y sobre todo de la cepa de muchachos que tenemos jugando en NCAA. Comenzando por Andrés Curvelo, que está dando pasta y queso en Illinois. Lo que viene subiendo es, ¿verdad?, de una manera buenísima. Así que estamos bien entusiasmados con eso. Y lo que sí puedo pronosticar es que cuando el equipo de exalumnos de UHS regrese a las canchas, liderado por nuestro capitán Luis Ahmed Irizarry, vamos a tener una victoria segura una vez regresemos a las canchas de esa liga de Mozo. Saludos a Luis Ahmed. Mira, Natal, otra pregunta obligatoria que no podemos cerrar sin que la conteste. ¿Aspiras a otro escaño para el próximo cuatrienio? No sé, gobernador, por ejemplo. No, eso no está ni siquiera. Yo estoy aspirando a alcalde de San Juan y voy a hacer todo el trabajo para que las personas que me honraron con su voto sea contabilizado. Y una vez esa contienda se decida, pues me tocará, ¿verdad?, ajustarme a la situación y habrá tiempo para más adelante hablar de candidaturas. Pero a mis 34 años estoy con la misma energía que llegué a los 27 allí a la Cámara de Representantes, con el mismo interés de trabajar y de poner mi granito de arena desde el servicio público para que esto eche para adelante y bueno, y así lo haré, pero esas decisiones se tomarán más adelante. Bueno, pues Rafa, si no tienes otra pregunta. Yo estoy bien, yo lo que estoy impresionado con la compañera de lenguaje de señas que ha trabajado con 3 personas y ha logrado la expresión. Para mí es un trabajo increíble, un trabajo chévere. Mi felicitaciones. Aprovechamos, ¿verdad?, para darle las gracias porque esto fue una iniciativa de ella a 20 minutos de que empezara el live, para promocionar también su página en Facebook, Save by Interpreters. Ella tiene una compañía que gestó, me dijo, luego del paso del huracán María en 2018. Así que a través de Save by Interpreters pueden comunicarse con ella para estos servicios. Marina, gracias. Y Natal, gracias. Sí, gracias por la oportunidad y veo que habían como 800 y pico de personas o que todavía hay como 800 y pico de personas conectadas, así que qué bueno que se dio esta conversación y gracias a ustedes por el trabajo que hacen. Quisiera aprovechar la oportunidad para decir que durante este pasado cuatrenio
cuando las denuncias que este servidor estaba haciendo sobre temas como la operación COI, como la suite 1802 y demás, no estaban teniendo ningún tipo de cobertura en los medios comerciales. En su periódico se nos dio la oportunidad de comunicarnos con su audiencia, de llevar una información que eventualmente fue confirmada durante todo ese proceso del verano del 19, del nefasto chat y demás, y que eso requirió, ¿verdad?, de una valentía de su parte, que es lo que siempre los ha caracterizado. Así que mi apoyo al proyecto que llevan y mi exhortación a todas las personas que nos están viendo a que pongan su granito de arena también para que este proyecto pueda continuar por los siglos de los siglos. Y en todo lo que yo pueda cooperar, cuentan conmigo. Bueno, pues entonces para aprovechar ese comentario, Natal, aquí en el hilo de comentarios hay unos enlaces para acceder a la página web de nuestro periódico, que es claridadpuertorico.com. A través de esa página se pueden hacer donativos a la cuenta de PayPal, así como a la de ATH Móvil, porque este periódico se sostiene con la colaboración y la ayuda de las personas que nos siguen. Y también, antes de cerrar, recordar lo que había dicho al principio: el sábado 19 de diciembre habrá una venta de libros, CD, DVD de la Claritienda en la sede del periódico Claridad, que es aquí en Río Piedra, en la calle Borinqueña. Esto va a ser de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Y también exhortarles a las personas a que sintonicen el próximo jueves a La Clara con Claridad, a esta misma hora, a las 7, que vamos a tener un conversatorio con las autoras del libro No pasa nada, Mari Narváez y Sofía Irene Cardona. Estarán aquí con nosotros para hablar sobre el reciente libro que publicó Callejón. Así que esperamos esta misma cantidad de personas que se conectaron esta noche que vuelva, que se repita, que nos gusta esto. Así que buenas noches otra vez. Gracias, Marina. Gracias, Natal. Muchas gracias. Buenas noches.